Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda para continuar viendo cuáles son los hechos, las situaciones que están aconteciendo en la Argentina con este gobierno de ultraderecha. Y hoy lo tenemos como invitado a Nahuel Arturo Rabey, que es estudiante de tercer año en la licenciatura en Ciencias de Datos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Luego, él completará su presentación si así lo cree pertinente. Bueno, y nos comentará sobre qué está aconteciendo, cómo se están organizando en la facultad, cómo están preparando el paro universitario del 23 de abril. Nahuel, te voy presentando los integrantes del equipo, que hoy estamos todos. Bueno, está Marta González, que es Hola. psicóloga, Clelia, docente jubilada, directora de escuela, Luisa, también directora jubilada y aún continúa trabajando en educación de adultos, Walter, profesor de historia. Así que bueno, vamos a ir conociéndonos en el transcurso del programa. Pero yo quería hacer un breve relato porque lo que a mí me sucede es que cada semana en el cual preparamos el programa, que estamos en comunicación durante toda la semana, juntando información de los medios alternativos, que bueno, yo ya los he nombrado en varias oportunidades, Redeco Alternativa, ANRED, también tomamos de Página 12, de algunas publicaciones que aún cerradas sigue haciendo Telam. Nos encontramos con un panorama de que todas las semanas continúa el ataque hacia los trabajadores, estatales fundamentalmente. Entonces, me gustaría hacer un resumen de eso para que los oyentes de nuestro país y de otros países que nos escuchan también estén al tanto de cómo se van modificando las situaciones y cómo esto continúa. No es que ha parado, ¿no? Es todas las semanas una larga lista de ataques contra los trabajadores y estudiantes y jubilados, fundamentalmente los trabajadores del Estado. Entonces, esta semana hubo una movilización a desarrollo social que fue el día, si no recuerdo mal, el día miércoles. Las organizaciones sociales, los partidos políticos se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministerio de Desarrollo Social, que ahora está dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano, que junta un montón de secretarías, porque fueron todas bajando de rango de ministerio a secretaría, salud, educación, desarrollo social, porque fueron citadas por Petovelo, que es la encargada de este ministerio, y según lo que relataban quienes allí estuvieron en esta movilización, fueron producto de una emboscada. Recordamos que lo que iban a reclamar era el dinero para los alimentos de los comedores, que este gobierno quitó. Entonces están todos los comedores populares, los comedores de los barrios, los comedores de las distintas organizaciones, sin sus correspondientes alimentos, en donde se dirigía mucha gente y por supuesto en este momento es muy necesario y seguramente más gente se dirige a los que aún continúan trabajando. Bueno, fueron reprimidos con estos gases que tiene acostumbrada la gente, está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que queman la piel, que lastiman los ojos, con balas de goma.
fueron corridos por las calles, inclusive aparecieron imágenes donde eran corridos y golpeados por la vereda gente viejito que iba a hacer las compras. Eh, bueno, y fueron puestos presos 10 personas, algunas de ellas lastimadas, con su cara toda sangrando, que finalmente, por la acción de los abogados de las organizaciones, fueron liberados en el día de ayer. Creo que ya no queda ninguno preso. Pero bueno, esta es la situación que pasó cuando la gente va a reclamar dinero o alimentos para los comedores populares, los comedores de las organizaciones sociales que están en los barrios. Ese fue uno de los acontecimientos. Otro de los acontecimientos que luego nos va a desarrollar Nahuel es la movilización de la uva del día 23 de abril, que está planificada porque las universidades nacionales están funcionando con el presupuesto del año pasado. Entre otras cosas, el gobierno ha pasado 0 pesos de presupuesto para salud en los hospitales universitarios, por ejemplo, el Hospital de Clínicas. Se hace difícil seguir atendiendo en estas condiciones, nos dice Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA, que es la Asociación Docente de la UBA. Y tenemos otras situaciones que a mí me gustaría detallar porque nos la van comentando conocidos, algunos que estuvieron en los programas, de persecución y de manoseo a los trabajadores estatales. Por ejemplo, en el CONICET recordamos que hicieron un paro eh, y que el día ese del paro estaban todos los organismos estatales llenos de fuerza de seguridad, que los hicieron entrar en filas de a uno para decir quién quedaba y quién no, porque hubo luego del feriado largo de Semana Santa toda una lista de despedidos que ya llegan a 11.000 los despedidos entre los trabajadores del Estado. Pero la persecución continúa adentro, con especial saña. En el CONICET les han quitado los tóner a los empleados administrativos de carrera con títulos universitarios, les han quitado los dispensers, les han quitado las galletitas para la merienda, esto digo transmitido por la gente que allí mismo trabaja. Eh, en el CONICET, el director, que es un veterinario, gritando por los pasillos, los directores son todos unos traidores. Ese es el clima que viven los trabajadores. En el ANSES también no tienen agua, les han quitado los bidones de agua para su merienda, para servirse un té o tomar un vaso de agua en el transcurso de la jornada de 8 horas de trabajo que tienen. Eh, También se ha denunciado que no les han pagado a los estatales el aumento del 8% que avaló UPCN y que rechazó ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. UPCN es Unión de Personal Civil de la Nación. Y les dicen que va a salir por planilla complementaria. Tenemos otros hechos que luego vamos a ir desarrollando y leyendo, como que se sacaron las becas Marta Argerich, que es una pianista muy conocida en Argentina, que se eliminó la página web de la Secretaría de Derechos Humanos donde estaban todos documentados los juicios de lesa humanidad, que el Inca suspendió la financiación de películas durante 3 meses y que la persona que está a cargo, Carlos Luis Pirovano, despidió 231 empleados. Bueno, eso es todo lo que humildemente nosotros pudimos juntar de los medios alternativos y todas las semanas es lo mismo. A mí me gustaría hacer como una reflexión pequeña antes de cederle la palabra a Nahuel y que él pueda extenderse con todo el tema de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto el paro y movilización que está pendiente para el 23 de abril, la perversión de esta gente. Eh,
nosotros, yo pienso personalmente que los fenómenos políticos se analizan en términos políticos, económicos, sociales, culturales, pero a mí me gustaría agregarle una variable psicológica a esto. Marta lo sabe, las dos somos psicólogas, que hay tres estructuras que se conforman en la infancia, que nos enseñan en la facultad, que está admitido por la ciencia psicológica hasta la fecha. Una estructura neurótica, una estructura psicótica y una estructura perversa. ¿Qué es la perversión? La perversión es cuando una persona o un grupo de personas goza viendo el sufrimiento de los demás. Y alrededor del Estado, alrededor de esta gente, alrededor de los que apoyan a esta gente, hay una estructuración de tipo perversa, porque vemos permanentemente que se burlan, que acosan, que persiguen a los que ellos consideran que son los enemigos. Eh, yo dejo esta reflexión y aparte relaciono, porque nosotras tenemos muchos años de haber trabajado en instituciones educativas, y una institución no es más que chiquito lo que puede llegar a pasar en un país. Se reproducen todas las relaciones interpersonales de lo que puede llegar a pasar en un país o en un ámbito más amplio. Y Marta después me avalará o no, me discutirá, pero nosotros hemos pasado por múltiples instituciones, algunas en las cuales la gente tiene buenas relaciones, relaciones horizontales, relaciones de respeto, en las cuales se escuchan unos a otros, son tolerantes entre sí. Y otras instituciones iatrogénicas donde pasa lo que está pasando desde el Estado ahora, donde hay grupos que persiguen, que se burlan, lo que le dicen ahora bullying, eso existió toda la vida, que acosan tanto a trabajadores como a estudiantes, ¿no? Lo hemos visto todos, que hay ese tipo de instituciones, con ese tipo de estructuración, donde llegan a la dirección, porque esto siempre parte desde arriba, alguien que mira para otro lado o alguien que favorece estas instancias de bullying, de persecución, de deshumanización, de gozar con el sufrimiento del otro. ¿No? Eso hoy lo tenemos instalado en el Estado. Yo quiero agregar esta variable, porque lo tenemos instalado en el Estado, eso. Por supuesto que desde mi punto de vista las salidas son políticas, económicas, sociales, culturales, pero cuando vamos a analizar estos fenómenos hay que, digamos, tener en cuenta, hoy día se está hablando de crueldad en todos los niveles y, y bueno, quería mencionarlo porque hay gente muy cercana a la que está sufriendo esto en el ANSES, en el CONICET. Es decir, es todos los días ir a trabajar con un estado de angustia permanente, porque aparte otra de las cosas que hicieron en el CONICET a partir del paro fue anular el contrato de un año que habían hecho hasta fin de año y pasárselo a 3 meses. Cuestión de aterrorizar a la gente con la represión y aterrorizar a la gente con los despidos. Es ese el ambiente que quieren imponer. Es un ambiente de terror, Ujú. miedo a quedarse sin trabajo, miedo al hambre, miedo a la represión. Bueno, luego de esta pequeña reflexión, me gustaría cederle la palabra a Nahuel, que complete su presentación si la mía ha sido incompleta, que nos cuente qué está pasando en su facultad de Ciencias Exactas y Naturales y que nos cuente cómo se están preparando para el paro y movilización del 23. Bueno, buenos días. No, la presentación es correcta. La situación de cara al paro del 23 tiene de distintos matices. En primer lugar, es la crisis que se está viviendo en el sistema universitario y científico del país, que es una crisis que tiene ciertos precedentes. Por ejemplo, cuando se menciona el CONICET,
el principal reclamo que hay hoy en día es que efectivamente se publiquen, más que se publiquen, se apliquen las becas que ya han sido abiertas a concurso el año pasado, becas de investigación. Y ya el concepto de becas de investigación ya plantea un problema, porque son investigadores y son trabajadores de las universidades, son trabajadores del CONICET, son trabajadores de la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, pero que no son reconocidos como tales. Son reconocidos como becarios, como estipendios. Y a raíz de cobrar una beca y un estipendio, es que se los puede despedir, o peor aún, te dicen, che, mirá, saliste convocado para hacer una beca doctoral de investigación, pero no, todavía no podemos asegurarte que estén los fondos para que empieces a trabajar y a continuar tus estudios. Esta situación es de gravedad, y lo coloco de esta manera porque el sistema científico ya viene con un montón de problemas, ¿sí? Problemas previos. Por ejemplo, esta situación que vos colocabas de contrato de trabajo para los administrativos y en otros sectores también, que eran de 1 año y medio y pasan a ser a 3 meses, es algo que se llama artículo 9, que viene del menemismo. El menemismo es el que impone el artículo 9 y durante todos los últimos años de los distintos gobiernos no se cambió. Y es la herramienta que el gobierno actual está utilizando precisamente para amedrentar a todo el arco administrativo del CONICET. Este, yo lo coloco en estos términos, sobre todo la crisis del CONICET, porque lo que sienta sobre todas las cosas es una política de ajuste y desmantelamiento de la ciencia que es progresiva. Por ejemplo, en el año 2019 la publicación a becas doctorales y de finalización de doctorados era de 1900. El año pasado fue de 1600. O sea, ya tuviste un recorte de 300. Este año directamente pasaron de 1600 a 600. Solamente 600 becas se están poniendo en discusión. Pero todo armado sobre los ajustes y los recortes y de hecho lo que yo llamo la precarización laboral de la ciencia que ha existido previamente. Si en vez de tener becas fueran contratos bajo convenio colectivo de trabajo, bueno, es más difícil que no se contemple la continuación de las investigaciones y es más difícil sobre todo que si vos fuiste convocado para obtener una de las 1600 becas, te la quiten después. Es decir, es un problema laboral. Es un problema no de una persona que es un estudiante, es una persona graduada que está haciendo un proceso de investigación en el país que investiga cosas elementales como puede ser ahora la epidemia del dengue, la transmisión de las enfermedades a través de lo que se llaman vectores de contagio, que son, bueno, organismos que infectan con virus y bacterias y patógenos a los seres humanos. Es decir, son personas que continuamente trabajan en función del desarrollo científico y además muchas veces son tercerizadas. Por ejemplo, en Exactas, la facultad donde yo estoy, hay contratos con Chevron, contratos de investigación con Chevron. Es decir, Chevron plantea una investigación en el área del petróleo, un investigador trabaja, desarrolla, y esa investigación no se la queda ni el Estado ni la facultad, se lo queda Chevron. Mientras tanto, tuviste un salario de 300.000 pesos por una persona que fue licenciada. Es decir, una tercerización y una precarización laboral terrible que se vive en el sistema científico. Sobre esta base, es que se está haciendo un golpe a la ciencia final. Es decir, el gobierno tiene la intención no solamente de hacer un recorte. Lo que quiere hacer el gobierno es finalizar con todo el aparato científico nacional, con todo el aparato universitario, privatizarlo en función de los distintos lobbies que hay. Por eso es que se están cerrando las becas, se han cancelado la mitad de las becas y se han publicado solamente 600. Es por esto que no se sabe cuántas becas de finalización de doctorales finalmente se van a ejercer. Es por esto mismo que se ha hecho un congelamiento a las universidades. Y en este sentido, eh, los preparativos que se dan para enfrentar este golpe son diversos y de distinta índole. En primer lugar,
durante todo el año pasado ya se habían conformado asambleas de estudiantes en distintas universidades, como Filosofía y Letras, como es Exactas, como es Sociales, este, donde se planteaba el problema de, bueno, Milei ganó las PASO, ¿qué hacemos los estudiantes? Y en ese marco es que surgieron dos corrientes. Una corriente que planteaba hay que conformar coordinadoras interclaustro, asambleas interclaustro y preparar una huelga general universitaria, no solamente contra el ataque que plantea Milei, sino de revertir la situación previa de tercerización laboral, de becas versus puesto de trabajo, del artículo 9 de los administrativos que siempre existió. Siempre los administrativos del Estado, sobre todo en el área de la ciencia, tuvieron la amenaza de estar contratados bajo artículo 9. Y de hecho muchos lo estaban antes de mi ley. Entonces, y bueno, y una otra vertiente que se planteaba de, bueno, vamos a ganar electoralmente, recuperar posiciones en diputados y a partir de diputados, de las posiciones que tengamos en los rectorados y demás, enfrentar al gobierno. Esas son las dos alternativas que hoy se nos están abriendo y las dos alternativas han tenido sus acciones esta semana. Por ejemplo, la marcha del 23 parte bueno, primero una propuesta que ha hecho la Federación de Sindicatos Universitarios y la Federación Universitaria Argentina, que es la federación de todos los centros de estudiantes, es decir, los sindicatos, la CONADO, la CONADO Histórica, la CETERA inclusive, junto con los centros, las federaciones como es la FUBA, bueno, la Universidad de los Centros de Estudiantes, en general todo lo que se nuclea alrededor de lo que se llama la Federación Universitaria Argentina, habían convocado una movilización para el 25 de abril. Luego se reúne el Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde están todos los rectores del país, y plantea, bueno, nos sumamos a esta movilización y nos sumamos al 23. Con una pequeña salvedad. El Consejo Interuniversitario Nacional, de todos los rectores del país, plantea una mesa de diálogo con el Ministerio de Capital Humano, que es en definitiva el ministerio que da los presupuestos educativos, porque bueno, el Ministerio de Educación quedó ahí adentro. Hay medio una maraña administrativa porque lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología quedó adentro del gabinete del jefe de gobierno, en una secretaría ad hoc, y lo que era el presupuesto educativo, que es el que da a las universidades, quedó dentro del Ministerio de Capital Humano. Entonces hay ahí como una pelea a dos puntas. Em, pero esta mesa de diálogo que plantea el CIN eh, tiene la idea de negociar el presupuesto para llegar a diciembre. Ahora, ¿qué es lo que plantea el gobierno nacional en esta negociación? Nosotros le damos el presupuesto para pagar las facturas y salarios con un aumento del 16%, atento, 16%, con una devaluación del casi 100, con una inflación de los últimos 3 meses de más del 50%. Bueno, es decir, ya perdiste una parte re importante del salario. Los sindicatos denuncian que es mucho más la pérdida, que la pérdida es alrededor del 50% del salario. Esa es la denuncia que hace AGD, por lo menos. Em, entonces, esta negociación que se plantea entre el Ministerio de Capital Humano y los rectorados de las universidades dicen, nosotros le damos presupuesto para pagar las facturas y estos salarios congelados hasta diciembre, ustedes consigan el resto de la plata. El ustedes consigan el resto de la plata es recorten carreras, hagan posgrados y maestrías aranceladas. Es decir, privatización. Esto ya tiene varios precedentes. Durante por lo menos los últimos 4 o 5 años, en exactas me ha tocado ver los recortes de la carrera de biología, que pasó de 5 a 4 años, los recortes de la carrera de química, que también pasó de 5 a 4 años. Mi carrera, que es una carrera relativamente nueva, porque empezó el año 2019, ya empezó con 4 años en vez de 5, que era lo estandarizado. Se empezó a tomar el CBC como primer año, entonces dicen, ah, no, las carreras siguen siendo de 5 años. No, ahora el CBC es un ciclo de formación para entrar. No es la carrera en sí mismo, la carrera tiene otros contenidos, desarrolla otras cosas. Y de hecho,
De hecho, hoy en día, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos algo que ocurrió por primera vez en la historia, o por lo menos por primera vez en la historia de los últimos 20 años, que es lo que me dicen los profesores. Si los profesores ni siquiera lo recuerdan, bueno, quizás habrá ocurrido mucho antes, pero en principio, por primera vez, se convocó una asamblea interclaustro de todo el departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas. Esto es histórico por dos motivos. Primero, el departamento de computación, los estudiantes del departamento de computación son los que en su mayoría votaron a Milei. Este, esto es, de hecho, sabido, de hecho, hay discusiones en los cursos, en los grupos de WhatsApp, y es una realidad de que la mayoría de los estudiantes de computación han votado a Milei, también por una cuestión estadística, que la mayoría son varones, y la mitad de los varones han votado a Milei en las últimas elecciones, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, pero en esas condiciones se convocó una asamblea departamental a las 6 de la tarde, es decir, a las 6 de la tarde un viernes, donde participaron 400 estudiantes, que era casi prácticamente la totalidad de los estudiantes que estaban cursando en ese momento. La asamblea interclaustros, para el que no sepa, un claustro, bueno, está el claustro estudiantil, el claustro docente, el claustro no docente, el claustro de investigadores, el claustro, bueno, de la dirección de la facultad, que son los rectores y demás, el consejo directivo. Una asamblea interclaustros involucra a todos estos sectores en un mismo espacio y vota una serie de resoluciones. Esto fue histórico porque en realidad no fue convocado como asamblea, fue convocado como una reunión informativa. Es decir, se iba a parar el jefe del departamento a comentar la situación de crisis que estábamos viviendo, y en el mismo de la misma situación se transformó en una propia asamblea. Y empezaron a intervenir estudiantes, docentes, no docentes, comentando algo que, bueno, es el producto de un poco de esta negociación del SIN. Porque, ¿qué decían? Bueno, nosotros como docentes trabajamos ad honorem. Por más que en exactas tengan un salario, que en otras facultades no ocurre, en la mayoría de las facultades los profesores son ad honorem, en exactas, si bien cobran un salario, ese salario no representa el sustento de la familia del docente. Por ejemplo, un profesor de ingeniería en software da clases, sí, pero trabaja como ingeniero de software, efectivamente, en otro lugar que no es la universidad. Es decir, dan clases casi que de, bueno, sostengamos la universidad, es importante, pero no es el sustento de su familia bajo ningún punto de vista. Entonces, en esa situación, los docentes dicen, miren, para el cuatrimestre que viene, no importa si la universidad abre, no importa si el Consejo Interuniversitario Nacional consigue pagar las facturas de luz hasta diciembre, porque yo no puedo sostener las horas de clase que sostengo hasta ahora, porque tengo que trabajar el doble en el sector privado o afuera de la universidad. Entonces empezó a haber el problema de los cupos. Y los cupos en la Universidad de Buenos Aires es llevar carreras de 5 años a 10, porque son todas materias correlativas. Es decir, si a vos te ponen un cupo en una materia y no entraste, perdiste todo el cuatrimestre y el cuatrimestre siguiente que ibas a cursar la otra materia. Y para la otra materia encima vas a tener cupo, y eso se arrastra y se arrastra y se arrastra. En la Universidad de Quilmes, por ejemplo, existe un sistema de puntaje. Es decir, el estudiante que más materias aprueba accede a la materia, y el estudiante que por cuestiones laborales, quizás porque tiene hijos, quizás porque no tiene la plata para ir hasta la universidad y volver, como ha ocurrido, por ejemplo, hay compañeros que vienen a cursar de campana a Ciudad Universitaria y se gastan 60.000 pesos al mes de mínimo y de máximo 100.000 pesos al mes solo en el viaje. Es decir, estudiar es gratuito, pero todo lo que conlleva estudiar, no. Eh, y marco estas cosas porque eh, los departamentos y demás hoy en día se están financiando, los departamentos de todas las facultades se están financiando con los cursos, las maestrías y los posgrados arancelados. De hecho, lo comentaba el jefe departamental del departamento de computación. Él decía, miren, nosotros no tenemos plata para hacer funcionar los laboratorios. Sí, ya nos sacamos todo el presupuesto del año en pagar licitaciones viejas, adeudadas del año pasado. Ya nos gastamos todo el presupuesto en deuda del año pasado. Para que funcionen los laboratorios dependemos de que gente se inscriba a la maestría en data mining, que es la maestría con mayor cantidad de gente. Data mining es
conseguir datos de lugares, hacer de una página web, por ejemplo, conseguir los precios de algo, bueno, eso es data mining. Una maestría en ello que cuesta entre 90.000 pesos y 120.000 pesos. Eh, Dependen de que ingresen esos estudiantes a la maestría para poder hacer funcionar los laboratorios. Y hay otros ingresos extraordinarios que dan ONGs, que antes daban agencias del Estado, que dicen, podrían llegar a aparecer. El podrían, que no van a aparecer. Porque encima, todas las agencias, la agencia, lo que en la ciencia se llama agencia, se conoce como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Investigación, que se encarga, a través de una serie de programas, del mantenimiento de los laboratorios, del equipamiento de investigación, del financiamiento de becas, bueno, todas las cosas que hacen a la investigación científica. Y la agencia hasta hace muy poquito no tenía ni siquiera director ni consejo directivo. No se estaba ejecutando ningún fondo. Entonces, para ponerlo en números, si vos tenés un laboratorio que te cuesta $60.000 o mucho más, yo me estoy quedando corto, hay equipamiento de $3 millones en la universidad como para que midan la magnitud de los costos que hay. Se te rompe una pieza que cuesta $5.000 y te inhabilitó todo el laboratorio. Eso hoy en día ocurre. Es decir, vos tenés equipo de millones de dólares frenado porque no está el financiamiento del mantenimiento. Entonces, frente a esto, lo que ocurre es lo siguiente. Los estudiantes y los docentes plantean la necesidad inmediata de un aumento presupuestario, de que se definan las autoridades de agencia, de que la agencia, aparte, está intervenida en cierto punto, porque toma resoluciones el director, perdón, que es puesto por el gobierno, sin llamar a que se reúna el consejo directivo, es decir, funciona por fuera de los estatutos, porque todas las agencias de investigación, todo el CONICET, las universidades, todo funcionan con un consejo directivo. Las universidades, el consejo directivo es electo. En la agencia del CONICET, la mitad del consejo directivo lo pone el gobierno y la otra mitad es electo por la comunidad científica. Que bueno, ya es un problema ese planteo, pero fíjense que inclusive en esas condiciones ni siquiera están funcionando los consejos directivos. Bueno, ante esto, lo que se plantea en los centros de estudiantes, lo que se plantea en los docentes y demás, es impulsar asambleas interclaustro. Es decir, todas las facultades reunidas, todos los integrantes de la universidad reunidos en una asamblea, votando medidas de acción que den golpes políticos al gobierno. Porque la manera de derrotar el ajuste, perdón, la manera de derrotar este golpe a la ciencia es que los trabajadores hagan golpes políticos al gobierno. Y esos golpes políticos constan en enfrentar las políticas. Por ejemplo, existe el protocolo antiprotesta. Bueno, las universidades se movilizan haciendo cortes, enfrentando el protocolo antiprotesta, forzando al gobierno a tener que retirarse. Eso es un golpe político. ¿Sí? Que el gobierno retrocede en chancletas en una posición. La ocupación de la Secretaría, el ex ministerio, ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología, está a la orden del día. Es decir, que el gobierno no pueda funcionar políticamente y se exija una resolución que no involucre el recorte de las carreras ni la privatización y que garantice la investigación y los puestos de trabajo. Esto que se discute en cada asamblea, por supuesto, va a converger en el 23 de abril, pero va a converger con una posición clara. Nosotros no vamos a negociar con el gobierno, no vamos a negociar, mucho menos vamos a negociar el largo de las carreras, el arancelamiento y la privatización, sino que lo que nosotros vamos a hacer es preparar una huelga universitaria, una huelga del sistema científico, con ocupación del CONICET, con ocupación de las secretarías, con ocupación de las universidades, con corte de calle, con corte de ruta, en paralelo de que se desarrollan otras huelgas. Es decir, la universidad no es que va a estar aislada en este conflicto. Vos tenés convocada una huelga de metalúrgico, tenés a los docentes de la provincia de Buenos Aires autoconvocándose,
tenés a los docentes de todo el país autoconvocándose, es decir, tenés a los secundarios movilizándose por el recurso de sus escuelas, tenés a los secundarios, no solo de capital, sino de provincia. Es decir, la universidad hoy en día y el sistema científico tiene la posibilidad de marcar un camino a seguir. Y ese camino va a ser indudablemente acompañado por el resto de los trabajadores que estamos viviendo miseria. El golpe a la ciencia que se nos quiere dar es un golpe político a todo el conjunto de la clase obrera, porque el acceso a la universidad es una lucha histórica que se ha dado. Yo, por ejemplo, en mi familia voy a ser el primero que accede a la universidad. Mi abuelo fue trabajador de YPF, mi mamá es docente, todos mis tíos trabajan en talleres, bueno, en el exterior, pero trabajan en talleres de armado y reparación de barcos, son todos mecánicos. Yo sería el primer universitario en la familia, de una familia de trabajadores. Entonces, lo que se quiere dar es justamente romper el derecho de los trabajadores que tienen de que sus hijos, porque ni siquiera ellos, de que sus hijos puedan acceder a la universidad. En ese sentido, los golpes que han sufrido la clase obrera siempre han sido respondidos con huelgas generales. Nosotros con paros no nos va a alcanzar, tenemos que ir a una gran huelga universitaria, tenemos que ir a una gran huelga general de todos los trabajadores, y lo que está planteado en terreno es una gran victoria. Porque si nosotros logramos, y yo lo pongo en estos términos, y con un ejemplo concreto, el martes pasado, 2.500 personas fueron al abrazo de Exactas. 2.500 personas son el total de los estudiantes, investigadores y docentes que estaban en la facultad en ese momento. Si esas 2.500 personas no solo se movilizan el 23, sino que hacen una continuidad de acciones de lucha, establecen una huelga con cortes en la autopista, con tomas en las distintas secretarías, con tomas en el CONICET, como ya está planteado, realmente están las condiciones de derrotar esta situación y que los trabajadores consigamos una victoria, que es mantener el sistema científico y tecnológico no como estaba antes, sino mejor inclusive, con convenio de trabajo colectivo, sin el artículo 9, que los trabajadores administrativos no tengan cada 3 meses estar rezando que no los despidan, y los estudiantes con el derecho adquirido a través de la lucha a poder terminar sus estudios, y sobre todo los hijos de los trabajadores podamos terminar nuestros estudios y acceder a una vida un poco más digna. Esa es la situación en la universidad, quizás me extendí un poco, pero es lo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Ahora vamos a cederle la palabra al resto del equipo. Y la última pregunta que te hago para que quede claro para la audiencia. El 23 son todas las universidades nacionales. ¿Están planteados del interior también? O sea, que Sí, vengan zonas o están grupos. planteado que vengan del interior delegaciones, pero lo más probable, y de hecho lo que yo considero que podría ser lo más correcto, es que en cada ciudad del interior se realicen actividades. Por ejemplo, hace poco estaba la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Córdoba, tuvieron movilizaciones y asambleas. No recuerdo, porque tienen las mismas siglas, encima son las dos, no recuerdo en cuál se hizo una asamblea interclaustros con miles de personas. Ya está planteada, de hecho el método de organización de asambleas se ha extendido en todo el país. Y están planteadas movilizaciones en cada provincia, y que esas movilizaciones tienen la posibilidad de ser muy masivas. En La Plata, creo que ayer una movilización muy masiva de los universitarios, que fue acompañado por terciarios y secundarios. Este, mm, Bueno, y algunas otras movilizaciones más que fueron ocurriendo que se me escapan, pero que es una situación generalizada. El 23 va a ser un día donde se van a llenar las clases las calles de clases públicas, van a haber cortes, se van a sumar trabajadores, gremios, que la CGT llame a la cuestión universitaria, no es menor. Pero la CGT está negociando una reforma laboral y un paro para el 9 de mayo. La CGT Entonces, si llama el 23, la la CGT llama CGT la ah, CGT llama al 23, lo cual significa los que que nunca hay ganaron. una presión.
que hay una presión en las fábricas, en los lugares de trabajo, para bancar la lucha universitaria y científica. Es decir, es mentira que a los trabajadores no les interesa la educación frente a la crisis. Si los trabajadores no quieren negociar la educación de sus hijos frente a sus salarios, porque Ujú. son muy conscientes que la plata está. Yo voy a tirar algo, un dato que no me parece menor, Te para no pido una abuela, extenderme. así le damos lugar al resto del equipo. Sí, 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 Comentá el me dato. parece muy importante. Ujú. Existe la ley del software, se llama ley de inversión del software, algo así que puso Néstor en el año 2006, que hoy en día le da a Galperín 100 millones de dólares. Es la plata que necesitan las facultades para funcionar. Y Galperín, yo les doy un dato, un último dato. Estas empresas de logística, de compra y venta, en cualquier otro país no se consideran tecnológicas de inversión. Amazon, la parte de Amazon de lo que es el transporte y la logística en Estados Unidos, no recibe subsidio, porque no se considera área de investigación ni científica ni tecnológica. Y en Argentina sí, eso es un negociado. Por supuesto, Galperín es el de Mercado Pago, ¿verdad? Digo para la audiencia. Es ¿Mm? el de Mercado Pago y Mercado Libre. Mercado Libre, sí. Ujú. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por todos los datos que nos das. Ahí está de dónde puede salir la plata, ¿viste? Vamos a ver si Luisa nos quiere comentar lo que le parezca. ¿La tenemos por ahí a Luisa? Sí. Acá, por Y supuesto que sí, siempre atenta Luisa acá, aprendiendo, anotando, buscando datos, porque bueno, bueno, la Luisa, verdad, tenemos lo de las becas Marta Argerich, que es sí, importante sí, también. Si lo querés comentar o leer como mejor te parezca. por supuesto, Lili, por supuesto, tenemos acá la carta, ¿no? La carta que redacta, eh, em, acá se las leo, Marta Argerich. Ella escribe, en marzo del 2021, el maestro Rolando Goldman me propuso, con la colaboración de Eduardo Hubert, crear las becas que llevan mi nombre, becas Marta Argerich, dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Me pareció una buena idea con la finalidad de ayudar a jóvenes músicos de las orquestas infantiles y juveniles de los barrios populares para que pudieran hacer una capacitación intensiva con sus instrumentos musicales. A partir de ese momento, 35 jóvenes fueron elegidos por un jurado de figuras reconocidas en nuestro país. Algunos de los estudiantes de la primera beca bianual Marta Argerich luego fueron contratados y se convirtieron en profesores de las orquestas. De ese modo pudieron transmitir lo aprendido a otros jóvenes y les cambió la vida en cuanto a su futuro de manera notoria. En 2023, una nueva camada de 40 jóvenes de todo el país se incorporaron a las becas. El trabajo que han realizado es muy importante y una cantidad de docentes los están formando con indudable seriedad, dedicación y mucho amor. Lamentablemente, las autoridades del gobierno nacional de mi país decidieron interrumpir las becas, que debieron comenzar en febrero de este año, y despidieron a esos y otros profesores de las orquestas infantiles. De esta manera, están privando a los jóvenes la oportunidad de tener un brillante futuro musical. Yo misma, dice Marta Argerich, Marta dije, sí, Marta Argerich, he recibido el apoyo del Estado argentino cuando era jovencita y eso fue fundamental para mi formación y posterior carrera artística. Si el Estado no apoya y contribuye a la cultura,
El futuro es realmente peligroso. Lamento profundamente que ahora muchos queden sin esa posibilidad. Sé que también están quitando el apoyo a numerosos espacios de la cultura. Si no se apoya a la cultura, el futuro de los niños y jóvenes y de todo el pueblo corre peligro. Confío en que las autoridades vuelvan a pensar en continuar de alguna forma con los programas, con estos programas, dice Marta Argerich, firmado. Sí. Ay, Dios. Qué peligroso, ¿no? Esa palabra peligroso, como Nahuel nos explicaba, la verdad. Sí, Liliana. Bueno, gracias. Nos parece importante esto también de las orquestas juveniles porque están dirigidas a sectores populares y es lo mismo que dice Nahuel. Muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de ser los primeros universitarios en la familia, que eso nos ha permitido mejorar gracias a que esto estaba sustentado por el Estado. Es decir, se le quita a la gente con menos recursos la posibilidad de avanzar, de estudiar y de avanzar también en su vida, ¿no? Bueno, eh, eh, de alguna manera quieren que vayamos hacia atrás. Como dijo Bernie, el Venegas Lynch, que no trabajó nunca en su vida, ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo. La educación no tiene que ser obligatoria, dijo. Si el padre necesita al chico en el taller, que lo saque de la escuela y que lo ponga a trabajar. Bueno, Bien. a la oligarquía argentina, lo dijo Venegas Lynch, yo solo repito, ¿eh? Todo lo que acá solo repetimos, ¿viste? Ah, Dios mío. Esa es la oligarquía argentina, que huele a bosta, como decía Jaureche, de vaca. Bueno, Marta, ¿querés contarnos un poquito? Vos también tenés otros datos que nos hiciste llegar en la semana. Sí, primero quiero decir que lo que expusiste vos estuvo clarísimo, correcto, estoy totalmente de acuerdo. Estamos con un gobierno con estructura perversa, la comunidad también a veces reacciona con la misma estructura, hay parte que lo votó, y también, bueno, perversión también es una etapa, entonces es como que infantil y también aparecen cuestiones donde proyecciones. Entonces podemos pensar que hay una parte de la población que es infantil, que se enganchó con la parte graciosa de este personaje y no registró lo otro, que es toda la estructura perversa que tiene. Lo perverso no se puede dialogar con un perverso. O sea, por eso me parece todo lo que expuso Nahuel está perfecto, porque la perversión hay que denunciarla. Si nosotros tenemos una familia, un perverso, no podemos dialogar. Hay que hacer una denuncia y tiene que intervenir la ley. Es así. Que la universidad salga a la calle y que manifieste lo que está pasando, está perfecto porque para que tomen conciencia a los que no se dieron cuenta de lo que está pasando. O sea que está bien lo que están proponiendo, me parece que es correcto. No sé, digamos, hasta dónde vamos a llegar. Para mí hay cosas que no son novedosas porque yo pasé, por ejemplo, esto de que a los viejitos los golpearan en una manifestación. Yo cuando iba a la facultad tenía que retirarme antes, si no pasaban estas cosas también. Yo estudié en una privada porque la UBA estaba cerrada, no se podía estudiar psicología en mi época. Entonces, todas estas cosas ya pasaron, pero ahora están pasando con mucha más gravedad porque es como que la población no tomó conciencia de lo que estaba sucediendo. Por eso manifestarlo y mostrarlo es una forma de que se den cuenta que sus hijos se van a quedar sin escolaridad, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin recursos. O sea que no es una cuestión económica solamente. Hay una intención de destruir todo el Estado argentino, dejarnos sin nada. Bueno, les leo lo que me mandaron. Habla del 9 de abril, ¿no? Ayer, el 9 de abril, despidieron al último trabajador en la Secretaría de Derechos Humanos que estaba a cargo de mantener la página web.
Yo tengo la página, ahora no me la deja abrir el celular, y abajo hay un comentario que dice: quiero invitarlos a todos a recorrer la página antes de que le den de baja. Es una herramienta que se construyó para que no olvidemos el terror que tuvo lugar en nuestra Argentina, como si fuera una vidriera nacional de los juicios de lesa humanidad. Ahí van a ver estadísticas con más de 1.200 condenados, los accesos a audiencias que llevan a cabo a lo largo y ancho del país, todas las semanas, y los relatos de los testimonios más duros que uno puede encontrarse jamás en una sala de audiencias. Muchos de ellos obreros que representaban los intereses de sus compañeros en los lugares. Quizás como forma de resistencia hoy, me parece oportuno hacerla conocer a todos los que puedan, como dijo Rodolfo Walsh, reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano o a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copia a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación, romper el aislamiento. Vuelvan a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Note al terror, haga circular esta información. En realidad me parece fantástico lo que está haciendo Nahuel, porque que todo el mundo sepa lo que está pasando en la universidad, porque la gente no sabe, no tiene idea. Saben los que están en la UBA, los que están en la privada por ahí ni se enteraron, ¿no? Contar qué es lo que está pasando en todos lados, está bien, porque yo creo que una gran parte de la gente que votó el gobierno no tenía idea de lo que iba a pasar. Era muy gracioso ver a este hombre con la motosierra, o las cosas que decía, o sea que parecía un adolescente, los adolescentes se identificaban con él. La gente de computación, o la gente que está en tecnología, como él apoya todo eso, también pudo haber pensado que los iban a apoyar, no sé. Pero realmente las cosas están siendo como, ni como dijo, ni como dijo, porque también dijo y les dijo. O sea que es una forma de manejar la comunicación para desorientar al otro, ¿no? Digo una cosa y después digo otra. Así que me parece bárbaro la exposición que hacer y que toda la información que tengamos la podamos dar para que toda la gente sepa. Bueno, gracias, Marta. Ahí hacía un poco de ruidito. Tal vez si cerrás la cámara se escuche mejor. No lo voy a cambiar. Es lamentable, Martita, lamentable el micrófono de tu celo, lo vas a tener que hacer ver porque... No, lo voy a cambiar el teléfono, ya me dijeron, ya me di cuenta. No, hay que cambiarlo. Bueno. Pero es tan Es importante lo que dice que me parecía, claro. no quería Sí. interrumpirla, pero... Sí, yo tampoco quería interrumpir. Bueno, a ver, vamos a cederle, espero que se haya escuchado, aunque un poquitito borroneado, Sí, se digamos. escuchó. Se escuchó, bien. Entonces, Clelia, hoy Walter, te vamos a dar el cierre, que él siempre le encuentra una variante Bien, positiva. Por voy a favor. ocupar poco tiempo. Ante todo, buenos días a todos, que recién accedo al micrófono. Quisiera agradecerle a Nahuel la exposición tan pormenorizada, tan clara, tan llena de detalles que, como dice Marta, se conocen poco. Y quiero resumir en que formar profesionales de excelencia, investigadores o artistas o profesores, siempre lleva mucho tiempo. Es muy larga la formación de un buen médico, por ejemplo, de un buen investigador. No comprendo, sí, es decir, sí comprendo, pero a primera vista no puede entenderse la ceguera del gobierno para invertir en educación. ¿Cómo no se dan cuenta que es una inversión evidentemente a largo plazo, pero que va a formar los futuros habitantes de este país que lo van a llevar adelante en cuanto a elementos que luego hacen a toda la población, no quedan cerrados en un solo ámbito? Un buen científico,
un buen médico, un buen artista. Ejemplo, Marta Argerich. Marta Argerich es una de las más célebres pianistas de este tiempo. Está entre las mejores del mundo. Evidentemente necesitó formar esa potencialidad que tenía. Necesitó de becas, claro que las necesitó. Son excepcionalísimos los que no necesitan nada. Y pensando bien, ¿a dónde va esto? ¿Realmente es tan ciego el gobierno? Quizá no. Quizá la proyección sea tener mano de obra barata para la Organización Internacional de la Economía. ¿Quién sabe estamos prendidos a eso? ¿Cómo puede ser que no quiera gente de excelencia, de buena formación? Y para eso se necesita dinero. ¿Qué cosa que siempre que precisen plata se la saquen a salud y educación? No se puede entender, a menos que uno tenga la mente muy suspicaz y piense como estoy pensando yo. Puede ser que no necesiten ni quieran los investigadores, los profesionales, los artistas de acá, que no les interese. Puede ser, porque realmente, ¿para qué sirve una escuela de danzas, un conservatorio de música, un investigador de un laboratorio complicado para investigar enfermedades? Para qué ¿Para qué sirve inmediatamente? Todas son inversiones a largo plazo. No, no puedo estar más indignada de lo que estoy, la verdad. Me parecen muy bien todos los movimientos que están preparando y tienen que ser algo importante, grande, huelga, como dice Nahuel, huelga y que nos apoyen los demás. Yo misma he sido estudiante universitaria frustrada, digamos. Trabajaba a 40 kilómetros de la capital para poder estudiar. Más otros problemas que uno tiene por ser mujer, además, ¿no? Y mamá. Pero, ¿cómo hubiera necesitado una beca, francamente? Bueno, es todo lo que quiero decir. Bueno, gracias, Muchas Clelia. gracias, muchas gracias a Nahuel y a este programa que da posibilidades para denunciar estas cosas terribles y que van a ser más terribles todavía. Gracias. Ahora, reforzando un poquito lo que dijo Nahuel y lo que dijo Marta también, al fascismo, que es la forma política de la perversión, se lo combate. De la misma manera que comentábamos acá las psicólogas, con los perversos no se conversa, no se dialoga, se los para con la ley. ¿Y qué ley? La ley de los trabajadores, la ley de las asambleas y la ley de la democracia directa. Hay una conjugación entre esto, ¿no? Me parece a mí, entre la forma psicológica y la forma política. Es lo que Wilhelm Reich en su momento llamaba la peste emocional. ¿Mm? Por eso, bueno, le agradecemos el trabajo de la juventud. Nosotras ya estamos bastante grandecitas. Lo único que podemos ayudar es a difundir que están en este camino. Bueno, Walter, a ver tus conclusiones, tu cierre. Te damos el cierre porque ya estamos sobre la hora, si bien siempre nos permiten en la radio extendernos un poquito más. No, mira, a mí, más que un cierre, me gustaría, en un breve minuto, interpelar a Nahuel con respecto a las cosas que él decía. Yo me acuerdo que ya en mi época, cuando yo fui a la UBA, yo fui a la Facultad de Filosofía y Letras, en el 2000 entré en el CBC y en el 2001 hice la facultad. Y la situación de la UBA, Nahuel, ya era calamitosa. Es decir, ya tenías la mitad de los docentes ad honorem, limitaciones en las cursadas, falta de horarios, aulas atestadas, estudiantes en el piso, porque no había sillas. Es decir, estábamos en el 2001. Pero aún así,
aún así en el 2001 también, el movimiento estudiantil fue clave para derrocar a López Murphy. Ojo, no es cualquier cosa meterse con el movimiento estudiantil universitario, porque ha provocado crisis extremadamente importantes. Y yo esto te lo digo, Nahuel, porque mientras yo te escuchaba, que decías, bueno, todo este ajuste apunta a achicar cursadas y demás, ¿no? O sea, porque el gobierno les propone presupuesto para diciembre, pero con el aumento del 10%, bueno, todo lo que vos explicabas, me parece que el objetivo es que las facultades, o sea, la UBA, funcione sobre la base de pedir una cuota. Es decir, ya no alcanza con recortar la cursada y tener profesores ad honorem, porque ya tenés a todo el mundo ad honorem. Es decir, la única manera de que la UBA funcione es que le pida a los estudiantes una cuota, 200.000 pesos, 300.000 pesos, 500.000 pesos, como ya lo intentó en su momento López Murphy. López Murphy, con el recorte que hacía para que la facultad pudiera seguir funcionando, compañeros. Yo recuerdo que decían que había que cobrar una cuota de 400 pesos, que en ese momento estábamos en el 1-1 y eran $400. Entonces me parece que el objetivo de mi ley, objetivo último, es privatizar la facultad, profundizar algo que ya se venía, ojo, es decir, obviamente que hay que denunciar el ajuste de mi ley, pero ojo, que ya se venía esto de muchos antes, ya en el 2001 era lamentable la situación de la UBA y la cantidad de gente que dejaba por falta de horario, obviamente que esto afectaba a los laburantes y sobre todo a las compañeras con hijos. Entonces, lo que está haciendo Milei ahora es simplemente profundizar al máximo un proceso que ya venía. Lo último, Nahuel, ¿cuál es una perspectiva que se le abre el movimiento? En mi época, yo me acuerdo que se pasaba por los cursos y hacíamos asambleas en una aula magna de asambleas repletas de 400, 500 estudiantes. ¿Está ocurriendo ese proceso en tus facultades y en las facultades de la UBA? Y si se están uniendo, es decir, porque tampoco puede ser que cada facultad pelee por lo suyo, sino que hay alguna suerte de coordinación o perspectiva, digamos, para coordinar. Te quería hacer esta pregunta: ¿cómo continúa la lucha y cómo asimila los estudiantes este proceso? Si lo puedes explicar brevemente, y me parece que con eso podríamos cerrar el programa. Sí. Te escuchamos, Nahuel. Yo ya lo dije, hubo una asamblea de 400 estudiantes del departamento de computación. Se han convocado asambleas de todos los departamentos de biología para el lunes que viene, asamblea del departamento de matemática, y está prevista una asamblea interclaustros. Por ahora, la lucha es de coordinación, por lo menos entre los departamentos de la misma facultad, pero ya está planteada una asamblea interuniversitaria, que todavía no tiene fecha, pero planteada está en cada facultad. Y la perspectiva, por supuesto, profundizar la lucha hacia una huelga. Eso es lo que se discute en cada espacio. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Te agradecemos mucho, Nahuel. Y bueno, también agradecemos a Clelia, a Luisa, Walter. Y nos veremos con un próximo programa de La Rueda con otro tema de interés. Y a la radio Conciencia Top News por cedernos el espacio.